Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Pues yo vengo a presentaros los últimos libros que me he leído entre finales de septiembre y principios de octubre. ¿De acuerdo? Son 4 libros y voy a empezar por Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan. Delfín de Vigan, de la editorial Anagrama, y traducido por Pablo Martín Sánchez. Los Reyes de la Casa. Me imagino que lo conoceréis porque los he oído hablar a bastantes booktubers sobre este libro. Y vamos a ver, este libro va sobre una madre a la que le desaparece a su hija y que pertenece a los medios, entonces está constantemente, toda su vida está subida a una plataforma, a YouTube o a Instagram, toda su vida, la vida de sus hijos, constantemente están en pantalla, se sabe lo que está haciendo, están haciendo cada uno de ellos en sus aspectos más íntimos. No tienen una vida que no sepa y no conozca el público. Entonces tienen muchísima fama, muchísimos seguidores, pero tienen una vida pública por completo. Entonces aquí se ven los estragos que causan ese tipo de vida, sobre todo a los niños pequeños y a las personas que están dependiendo tanto de ese tema. A mí me ha gustado mucho, la narrativa de Delfín de Vigan es impecable como siempre, es una maravilla. Te hace pensar sobre la actualidad, sobre cómo estamos llevando actualmente nuestra vida, cómo podemos estar tanto tiempo pegados a una pantalla viendo cómo viven los demás. Entonces te planteas también cómo pueden vivir los niños, cómo se pueden educar en ese tipo de vida social que llevan, que no llevan una vida social, sino que realmente muchos de ellos son educados de esa forma y no conocen otra forma de vida. O sea que realmente es muy duro para ellos y cómo se van desarrollando esas cabezas para hacerse adultos, ya a lo que se acostumbran todos los que son, pues esos influencers, ¿de acuerdo? Este mismo tema, el tema de los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan, lo tomó también Pablo Rivero con La Cría. La Cría trata más o menos de una forma completamente distinta, no tiene nada que ver, pero trata sobre el mismo tema, sobre el tema de los influencers, del número de seguidores que se tienen, la forma que hay para conseguir ese número de seguidores, que hay formas que no son buenas, que no son que no son recomendables, sobre todo para las personas que salen, y hacen mucho hincapié, tanto el uno como el otro, en el tema de los niños, la forma que tienen de verse los niños a sí mismos y el cambio psicológico, sobre todo, cómo les afecta psicológicamente a los niños, esa exposición que tienen a los medios y al público en general y los peligros que conlleva también, ¿de acuerdo? Porque realmente estamos enseñando, mostrando nuestra casa, nuestra vida, nuestros hábitos a personas que desconocemos por completo, que no sabemos quiénes son, e incluso algunos de ellos saben las direcciones. O sea que hay que tener mucho cuidado y nos enseñan todos esos peligros, tanto el libro de Pablo Rivero como el de Delfín de Vigan. En este caso el de Delfín de Vigan se trata de una manera completamente distinta, pero viene a ser lo mismo. ¿Mm? Y bueno, y la prosa de Delfín de Vigan, su narrativa que es perfecta, a mí me gusta mucho, a mí me hace meterme de lleno en ella por completo. Es, vamos, también es muy intuitiva, conoce perfectamente las actitudes humanas, las actitudes que se pueden tener, la forma de la psicología que tienen los personajes con Delfín de Vigan, como siempre, como lo ha hecho otras veces, es maravillosa y me ha gustado mucho, un libro de 5 estrellas. A ver, otro libro que me he leído ha sido La taberna de Silos de Lorenzo G. Acevedo, editorial Andanzas, editorial Tusquets. Y este libro es un libro en clave de humor, es del siglo XIII, se refiere al siglo XIII, a un monje, Gonzalo de Berceo, que vive tranquilamente en su parroquia
con sus parroquianos y viviendo a su modo de vida, el modo de vida que tiene tranquilo y sin problema, haciendo sus propios vinos y con el ama de llaves que tiene, él tiene una relación especial. Entonces le encomiendan pues ir a un monasterio, una abadía medieval, del siglo XIII, en la que se ha sucedido, pues que ha desaparecido un testamento de una de las casas señoriales, una de las casas señoriales en las que si no quedaba ningún heredero, pues todo se iba a la iglesia, entonces a ese monasterio en concreto, a esa abadía. Entonces era una casa muy pudiente y le encargan a ver qué es lo que ha pasado con ese tema. Cuando llega a la abadía, se encuentra con que ha habido también un suicidio, y mientras tanto también conoce a dos personajes maravillosos de la novela, que son Lope, que es ¿cómo se dice? Un peregrino que va borracho todo el día, que es genial, que es un peregrino, se hace el tonto un poco, pero no es tan tonto como parece y sabe mucho sobre vinos, eso sobre todo, que le hace constantemente, está haciendo guiños la novela del tema de los vinos añejos, los que no, a la importancia que tiene el vino en esa época como mercancía de España con el extranjero. Y entonces pues también está Elo, a ver, también está Elo, que es una tabernera que también ayuda a Gonzalo de Berceo, que es otra de las protagonistas principales del libro. Y pues así tiene que resolver pues ese tema, el tema del suicidio, el tema del testamento y el tema de los vinos, de por qué los vinos que se hacen en la abadía son de tan poco valor, ¿de acuerdo? Y entonces él antes había encargado que llevara como presente al abad del sitio llevara su propio vino como regalo, y al final terminan solucionando un problema gracias a eso. Siglo XIII, una abadía y un fraile, en este caso dominico, que ayuda, no tiene nada que ver con Fray Guillermo de Baskerville y el nombre de la rosa. O sea, no tiene nada que ver. Esto es totalmente cómico, te ríes muchísimo, tiene muchos chascarrillos, ¿de acuerdo? Tiene mucha ironía, tiene un sentido del humor que es buenísimo, y además siempre nos está haciendo guiños, tiene unos anacronismos que son brutales, lo más que le falta que le salga un reloj digital en la muñeca a alguno de los frailes, pero es que no es a lo que le importa al autor, a Lorenzo Acevedo no le importa el tema de que esté perfectamente documentado, que en parte está bastante bien documentado, sino que se meten unos anacronismos porque no es la historia principal. La historia principal que quiere contar él es, en clave de humor, pues cómo se vivía en esa época los monjes, cómo vivían en esa época el clero, averiguar el asesinato, averiguar lo que quieren, qué es lo que pasa, meterse más en la trama, ¿de acuerdo? De modo que no es un libro, desde luego, de historia, ni para meterse a mirar cuáles son los defectos que tiene. Es un libro con el que yo me he reído muchísimo, que merece muchísimo la pena, que es un guión, prácticamente no tiene problemas, o sea, no es difícil la comprensión, sino que va pim pam leyéndolo y te ríes muchísimo, de verdad lo recomiendo bastante. Además te sales un rato de la vida cotidiana y te metes en el siglo XIII con total impunidad. Otro libro que me he leído ha sido La hija de Robert Post, de Stella Gibbons, con traducción de José C. Valdés, de la editorial Impedimenta. A ver, La hija de Robert Post trata sobre Flora Post, de acuerdo, que es una huérfana, mueren sus padres y aunque ha recibido toda la educación de una niña, de una chica culta, de una chica con dinero y toda la educación que necesitaba, y ha recibido pues una vida totalmente despreocupada, se encuentra con que sus padres no le han dejado nada en herencia y con que tiene que apañárselas por su cuenta. Entonces ella, que es muy despreocupada, ¿de acuerdo?,
pero que no es tonta, habla con una amiga suya, entonces la amiga suya le dice, pues mira, hazte una mujer de provecho, aprende mecanografía, te metes en cualquier empresa, en cualquier sitio, y que te van a coger, bla, 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 y ella dice que ella tiene familia y que pues, esa familia tiene que acogerla porque es su derecho como familiar. Entonces lo que tiene que hacer es pues vivir de esa familia, con toda la cara del mundo además, o sea que es increíble. Entonces también en estos giros que pega de la historia, también Stella Gibbons critica, hace una finísima crítica a esa época, la despreocupación de los años 30 en Inglaterra, también mete mucha ironía en las conversaciones, en la vida que llevaban estas personas, en las amistades que tiene Flora, en su forma de ver la vida, la forma de ver la vida que tienen sus amigos. Yo te recojo en el avión y no te preocupes, o sea, es como una crítica total que hace, ¿de acuerdo? Luego, ¿por dónde iba? Mm. Stella, o sea, Flora, recibe cartas de cada uno de la familia a las que ha escrito. Entonces, ella no le convence ninguna. O sea, no es que ella diga, oye, sí, hay que ver el favor que me están haciendo que me van a coger. No, sino que ella va despreciando a cada uno de ellos hasta que encuentra el que le interesa. Entonces, opina que vivir en una granja, ¿de acuerdo? Es muy bucólico y que entonces se va a vivir con los que le ofrecen vivir en una granja, con sus primos y con sus tíos. Y cuando llega a la granja, pues se encuentra una granja de verdad, o sea, todo el mundo con botas, el barro, los animales, levantarse muy temprano por la mañana, hacer las tareas que tiene que hacer, el embrutecimiento que tienen la gente del campo comparado con la gente de la ciudad. Y ella, por su cuenta, se dice que va a cambiar las cosas, que va a cambiar las cosas porque así las cosas, pues como a ella no le gustan, y para que le gusten las cosas de la granja, ella las va a ir cambiando. Oye, y las cambia, o sea, que a su modo y a su manera, de una forma muy sutil y con mucha cabeza, por eso digo que de tonta no tiene un pelo, va cambiando cosas en la casa y va haciendo que cada personaje pues vaya evolucionando de un modo distinto a como hubiera evolucionado si no hubiera entrado Flora Post en sus vidas. Es un libro realmente hilarante, te ríes muchísimo. Pero te ríes muchísimo con ese humor inglés, que es un humor muy irónico. Hay gente de la que no ha entendido, o que creo que no ha entendido el humor que se ofrece en este libro, y ese es el defecto que le ven, ¿de acuerdo? Cuando realmente pues hay que meterse en ese tipo de humor especial que tienen los británicos. Hila muy fino, ¿de acuerdo? Es la hija de Robert Post. Y el último libro que me he leído de momento ha sido Extraños y temibles corazones, de Tim McGregor, de la editorial Dilatando Mentes, y con traducción de José Ángel de Dios. Es este libro. Creo que lo recomendó Todos Mis Libros, la booktuber de Todos Mis Libros, y a mí me entró por el ojo. Entonces, este libro trata sobre Hester Stokely en Nueva Inglaterra en 1821, que es un pueblo, vive en un pueblo muy piadoso, ¿de acuerdo? Que no llega a ser puritano, pero vamos que se le parece mucho. Entonces es un pueblo muy piadoso, se conocen todos entre ellos, las cosas van de corrido, van con las cosas del campo, las cosechas, los trabajos que tienen cada uno. Todo pues va pues lo típico de las chicas que van a casarse con unos, con otros, el tonteo. Entonces nos presenta el pueblo de esa manera, como es el pueblo antes y después. Y cuando me refiero a después es después de que llegue un jinete medio muerto en su caballo, el caballo está ya que no puede más, entonces lo acoge la familia de Hester Stokely, lo acogen y lo meten en el granero para ver qué es lo que le pasa, ¿de acuerdo? Porque parece que tiene heridas mortales, parece que va a morir, no sé, pero no se sabe, no se fían, y entonces quedan en eso, en que va a quedarse en el granero de Hester, en el granero de la familia de Hester Stokely. Y a partir de ese momento empiezan a suceder cosas en el pueblo, cosas en relación a la salud. Empieza a haber una epidemia de tisis muy, muy fuerte,
no saben a qué es debido, empiezan a morir familias completas, primero empiezan poco a poco y luego ya más fuerte. Luego también la superstición, por supuesto, hace su entrada y entonces empiezan a hacer exorcismos, por decirlo de alguna manera, al darse cuenta de que quizás no sea una enfermedad, sino que sea otro tipo de problema. Al mismo tiempo llega también una condesa al pueblo que dice ser la cuñada de este hombre que vino y que se quedó en la casa de Hester, que por cierto se escapó. Entonces ella pone precio a su cabeza para que lo maten, porque ella, según ella, mató a su marido. Entonces, la verdad a mí me ha gustado bastante. Podemos denominarlo un libro de terror en bastantes capítulos, en bastantes partes del libro. En las 3/4 partes del libro es un libro de terror. Ya sabéis, pues ya sabréis por qué, porque yo ahora mismo no puedo hablar más, porque si no, ¿vale? Ahí spoileo. Entonces, a mí me ha gustado mucho, mucho. Algunas veces he pasado un poco de miedo, miedo de este que te gusta, un miedo gótico, porque realmente el autor se basa y lo cuenta más tarde en lo que son los cementerios antiguos, lo que son los libros de Edgar Allan Poe, ¿de acuerdo? Los libros del libro de Drácula. Paisajes totalmente góticos. Entonces, él es realmente terror gótico el que se pasa con este libro. Y yo le hubiera dado un 5, pero no me ha gustado el final. El final pues me dejó con ganas de más, que no va a haber. Y entonces pues ahí me dejó con, pues eso, me dio un portazo en las narices y me quedé como, ¿qué ha pasado? Un poco ¿sabes? Pero por lo demás, un 5, si no hubiera sido por ese final, que lo ha dejado en un 4. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que me he leído en lo que llevamos de septiembre y octubre, entre septiembre y octubre, y sigo leyendo. De hecho, mi siguiente libro es el libro del Día del Juicio Final, de Connie Willis, de la editorial, a ver, de la editorial Random House, y traducido por Rafael Martín Trechera. Ese es el libro que me estoy leyendo actualmente, que va sobre saltos en el tiempo, suponiendo que estuviéramos en mediados del siglo XXI. Ya ha pasado varios años después sobre el 2050, cosas así, en el que estamos acostumbrados a los saltos en el tiempo. En las universidades lo practican y eso es algo como común, relativamente común en los laboratorios. Y está interesantísimo. De momento está interesantísimo porque me está llevando a la Edad Media. Es una chica de primero de historia de medieval que ha saltado en el tiempo queriendo, ¿de acuerdo? En uno de los experimentos y sucede luego según dicen, sucede una epidemia en nuestra época, ¿de acuerdo? Y que causa problemas. Eso es lo único que sé. Por ahí empecé ayer a leerlo y voy por la página 70, son 800 páginas, 800 paginitas de nada, ¿de acuerdo? Aunque sea un libro de bolsillo. Y nada, ya os contaré sobre cuando lo haya leído a ver qué es lo que me ha parecido. Bien, pues nada más. Si tenéis alguna cosa que contarme, opináis de alguna manera distinta a mí o me habéis leído alguno de los libros que he leído yo, sobre cualquier cosa que tengáis que contarme, decirme o pues darme algún consejo o recomendarme, pues lo dejáis en la cajita de abajo, en la cajita de sugerencias. Y por lo demás, muchas gracias y leed mucho.